titulada Investigación, Gestión y Divulgación del Patrimonio. Yo estaré a cargo de la moderación. Mi nombre es Diana Macho y comenzaremos primero con el trabajo de Ana Kateri Becerra, del Museo Ana Bolón, y Roberto González Rodríguez, que está desde Zoom, de la ENES Morelia. Su trabajo se titula Ser original no quita lo precario, recetas para refinar, blanquear y amestizar al sector artesanal. Como ya escucharon, bueno, tienen entre 15 y 20 minutos y bueno, yo les iré ahí diciendo. Adelante, Roberto. Ana, no sé si está en la ENA. Sí, ahí está. Sí. Sí, no. Hola, Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Roberto va a presentar, ¿no, Rob? Sí, Roberto va a presentar y yo les voy a platicar un poco de la primera parte de la ponencia y Roberto se va a encargar de la segunda parte. Nuestra ponencia se titula Ser original no quita lo precario, recetas para refinar, blanquear y amestizar al sector artesanal. El Encuentro de Arte Textil Mexicano Original, gestionado por la Secretaría de Cultura, cuya primera edición se llevó a cabo del 14 al 21 de noviembre de 2021 en la antigua residencia presidencial, hoy transformada en el Complejo Cultural Los Pinos, y que dará continuidad con una segunda edición del 17 al 20 de noviembre del año en curso, se anunció como una propuesta de revalorización de las manifestaciones culturales tipificadas como artesanías, priorizando la producción proveniente de pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de las intenciones del proyecto de reivindicar la importancia de las comunidades a través de su producción artesanal, el evento contó con numerosas inconsistencias entre el discurso y la práctica, que identificamos como violencia racista, principalmente a través de la infantilización del sector artesanal. Es imprescindible puntualizar que entendemos el racismo como un sistema de opresión que se articula con otros, como el patriarcado, el capitalismo, los capacitismos, etc., y no como un acto aislado de discriminación. Desde esta óptica y a partir de diversos marcos teóricos, principalmente de la teoría antirracista, abordamos la problemática en aras de fomentar un pensamiento crítico y evitar perpetuar prácticas racistas. Cabe mencionar que aunque ya es bien sabido que las razas no existen a nivel biológico en los seres humanos, sí existen en el imaginario colectivo, y es este proceso de racialización de los cuerpos el que da origen al racismo. La problemática de la infantilización capacitista, por lo tanto eugenésica y por supuesto racista del artesanado, materializada en la negación de su agencia en la gestión del evento y en la toma de decisiones a lo largo de su participación, tiene origen en diversas causas. Una de las principales es a través del prejuicio que genera la dicotomía jerárquica diseño-artesanía, y por otro lado, a partir del nacionalismo, gestado en la ideología del mestizaje. Sobre lo primero, podemos parafrasear a Linda Nochlin cuando habla sobre el arte y la artesanía, identificando cómo el diseño, siempre occidental y masculino, subordina a la artesanía, siempre femenina y racializada negativamente, planteando una bifurcación dual y jerárquica que pareciera poder resolverse únicamente a partir de dos preceptos. O se eleva la artesanía a diseño para validarla, o se requiere que diseñadores tutelen al sector artesanal para revalorar su labor. Adicionalmente, se generan otros subproductos de este imaginario racista, en donde las artesanías se consideran así únicamente si provienen de pueblos indígenas o comunidades racializadas negativamente, y se celebra que alguna persona indígena puede incursionar en el mundo del diseño del arte, como una reverberación de la figura del genio. Ahora bien, consideramos que se concibe el diseño como superior a la artesanía debido a que supuestamente el diseño proyecta, mientras que la artesanía únicamente ejecuta. La clave para entender este silogismo radica en que se tiene la idea de que las personas que nos dedicamos a los quehaceres manuales los llevamos a cabo porque no tenemos la capacidad de emplearnos en labores intelectuales.
Sin embargo, se obvia el hecho de que, como menciona Le Monnier desde la antropología de la tecnología, una técnica de manufactura es mucho más que una secuencia de operaciones técnicas. Se trata en realidad de una serie de elecciones y selecciones que se dan durante la creación de un objeto. Y bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con que se conciben a ciertos cuerpos como más cercanos a lo natural y a otros cuerpos como más cercanos a lo humano, ¿no? En esta dicotomía jerárquica colonial de ser humano-naturaleza, que por supuesto también es racista. Por otro lado, como segunda causa de la infantilización capacitista por parte del Estado mexicano, ubicamos la ideología del mestizaje, que se va actualizando según le convenga a cada gestión. De acuerdo con Navarrete, la leyenda cuenta que todos los mexicanos somos hijos de un padre español, nada más y nada menos que el conquistador Hernán Cortés, y una madre nativa, encarnada en el imaginario como Malinche, una mujer mexica que sirvió de intérprete en tiempos de la conquista. Se nos cuenta que los mexicanos somos el resultado de esta unión que dio origen a una nueva clase de seres humanos, una nueva raza que incluye los mejores atributos de cada uno de sus padres. De esta manera, la leyenda asigna a los mestizos la tarea de integrar cualquier otra inmigración y fundirla a la identidad sincrética. En nombre de la identidad racial mestiza, los gobiernos crearon políticas de integración para amestizar a la población, como el indigenismo, que pretendía convencer a los indígenas de evolucionar voluntariamente y volverse mestizos para ser incluidos en la sociedad. O sea, esto quiere decir que el mestizaje es un proyecto racial de blanqueamiento, o, como dice Mónica Moreno Figueroa, que el blanqueamiento es una promesa de inclusión. Pero este amestizamiento siempre fue cauto, porque si se perdía el orgullo por las raíces prehispánicas, también se perdería el rasgo excepcional identitario que distinguía al mestizo de otras colectividades. Es a partir de este mito que se mira a los pueblos indígenas como el origen de la nación y no como ciudadanos coetáneos, una visión cuasi evolucionista unilineal en donde la meta es el mestizaje, convirtiéndose en sinónimo de progreso. Es por esto también que se extraen sus rasgos identitarios y se reducen a ornamentos gloriosos que colorean la identidad nacional. Consecuentemente, las iniciativas gubernamentales para reivindicar o revalidar a los pueblos indígenas, así como a su producción, inevitablemente perpetuarán imaginarios románticos, discursos satíricos, performances melodramáticos, exotizadores, folclorizadores y desde luego racistas. Original da cuenta de ello. Ahora mi compañero Roberto les va a platicar cómo Original da cuenta de este racismo institucional. Espero que me escuchen. Pues bien, ¿cómo hacemos evidentes estas manifestaciones dentro del evento Original? Habría que empezar por preguntarnos quiénes se encuentran detrás de la organización, la asignación de espacios, de lugares, de invitados y la planeación del evento en su totalidad. Se maneja como un encuentro de arte textil, pero al mismo tiempo funge como un escaparate para complementar o culminar, como si fuese una parte de este gran proyecto de ley que a inicios del año pasado la senadora Susana Harpelú gestionó para, como una herramienta para poder proteger manifestaciones y expresiones culturales de pueblos originarios, afrodescendientes y equiparables. Por lo tanto, pareciera a simple vista, y pensando en Original como un montaje en concreto, pareciera que existe una planeación que pretende reivindicar de una manera positiva la imagen de los pueblos originarios y también del artesanado. Sin embargo, podemos notar ya en la práctica que este ejercicio se hace sin ninguna intención de correspondencia. Pensando en la correspondencia desde esta construcción que plantea Tim Ingalls, que busca ejercerse, ¿no? Una práctica de correspondencia y situada en el diseño, es ejercer esta práctica como una forma de estar en el mundo de una manera distinta o diferente, comprometida y atenta, entendiendo que son procesos de comunicación o vehiculación entre uno o más formas de pensar o formas de ser y estar en el mundo. Y pensar también cómo cada una de nuestras acciones corresponde y emite y regresa
entre estas dos o más personas o sujetos involucrados en el proceso. Por lo tanto, se opone a una jerarquización de diferentes tipos de conocimiento. Y esto se despeja o se plantea hacerse fuera de esta forma tradicional de hacer diseño. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pensemos en centrarlo en tres elementos principales. Al pensar que los mismos artesanos no tienen la capacidad de ejecutar su actividad intelectual y que también se les anula este proceso de autonomía en el ejercicio de la organización del evento, como resultado pudimos ver que en el día del evento se tuvieron que improvisar una serie de actividades que no estaban planeadas porque justo no se había pensado en las formas y en las aspiraciones y en los elementos básicos de los artesanos. Si bien en un inicio se había planteado que solo fuera una muestra que contemplaba una pasarela y unas salas de exposición, no se había contemplado la venta. Y esto es un elemento básico porque si pensamos que la actividad artesanal es una actividad económica, indudablemente la mayoría de los artesanos esperan que al ir a uno de estos escaparates en uno de los espacios que se plantean como importantes y que siguen esta dinámica centralizada, pues lo menos que esperaban era tener un espacio de venta, el cual tuvo que improvisarse al último porque pues ni siquiera estaba contemplado. Sin embargo, no obstante, sí estaba contemplado un espacio dedicado a Fonart. Y entonces eso nos hace preguntarnos o nos hace cuestionar y plantear desde dónde el Estado construye esta noción de artesano. Podríamos hablar que hay artesanos de primera, de segunda y de tercera categoría, es decir, artesanos Fonart que están inscritos en un padrón y que ya tienen una relación con el Estado. Están los artesanos que no pertenecen a Fonart y que se hizo un acopio de estos a través de influencers, ¿no? Que se fueron gestionando el contacto entre otros artesanos. Y por último están estos otros artesanos que ni siquiera están inscritos en ninguno de los padrones o que probablemente ni siquiera o difícilmente tendrán un espacio en este y en las próximas ediciones de Original. Y entonces tendríamos que pensar cómo se hace esta selección de artesanos, quiénes sí y quiénes no. Y también nos hace replantear un poco desde dónde se está construyendo la estructura por parte del Estado, que ha dado continuamente en este proceso de asimilarse un poco al diseño, de refinarse, también copia elementos o procesos del mismo proceso de diseño. Es decir, priorizar al genio artista o al autor por encima de la colectividad. ¿Y qué ha ocasionado esto? Que bueno, existan una serie de problemáticas dentro de las comunidades artesanales que han sido gestadas por el hecho de que existen grandes maestros artesanos, familias que parece que heredan este genio del artista, y esto va generando una serie de tensiones a nivel local que al mismo tiempo se ven supeditadas a cómo el gobierno está organizando estas muestras o estos festivales artesanales, priorizando por encima de todo el sector artesanal a estos grandes maestros o estos artistas reconocidos por el resto de las comunidades o el resto de la comunidad. Con esto quiero decir que existe o pareciera que existe una escasa intención de profundizar en el proceso de hacer y saber y compartir o enseñar o transmitir el conocimiento de todo este proceso artesanal. Porque simplemente se reduce a la maravilla estética del objeto, las manos que lo hacen con el corazón y con todo el cúmulo de identidad que se transmite al objeto, y quedan a un lado pues todas estas problemáticas que
siento yo que realmente tendrían que ser importantes. Las condiciones laborales bajo las cuales se dan los procesos artesanales, las formas en las que se distribuye el trabajo, el pensar en cómo y cuánto se está tasando la hora de trabajo o el proceso de trabajo de los artesanos. Porque ellos, hay algunos eh, bueno, la distribución del trabajo a veces puede ser, y no solo del trabajo, sino también de las ganancias, puede ser bastante injusta, y se sigue legitimando y se sigue priorizando o al mismo tiempo aplaudiendo como la gran aportación que hacen los diseñadores a el proceso artesanal, como si fuera necesario el rescate a través de estos de la artesanía, porque si no quedaría hundida en el olvido, y además no dejarían de ser artículos utilitarios o de un uso comercial. Entonces, en esta primera emisión del Festival Cultural, surgieron una serie de tensiones que quizá permitieron, y esperamos tanto Cater y yo, porque surge esta charla el día de hoy a partir de nuestro proceso de estar observando, de estar participando dentro del evento y estar pendientes de cómo se fueron ejerciendo una serie de tensiones que esperemos que para esta segunda emisión se tomen en cuenta y que no resulten otra vez en estos pues sí, en esta serie de problemáticas que al final terminaron afectando a gran parte de los artesanos que asistieron a este evento. Por otra parte, pensar en quiénes se están organizando, porque es necesario contratar a una empresa para poder hacer el evento, porque hacer una división muy clara, no solo entre artesanos Fonart y artesanos no Fonart, sino también entre quienes participan en la pasarela y son modelos, y los artesanos que pueden subir a la pasarela y ser exhibidos. Al mismo tiempo, toda esta folclorización o esta exaltación a través de la música, de todo el discurso y de toda la narrativa, como, pues sí, con esta mera intención de reivindicar el papel de los pueblos originarios como si fuesen los únicos o fuese una condición primaria del ser artesano, ¿no? Y me parece que entonces estos discursos nos permiten legitimar ciertos imaginarios que hemos construido sobre el papel del artesano en el Estado y en la cadena económica, y que además también resulta conveniente para el Estado, porque la gestión de las políticas dirigidas a los artesanos les permite también mantenerlos como en una especie de trabajadores de segunda clase o un grupo específico que está condenado a estar al pendiente de las políticas en turno, ¿no? De las políticas públicas del sexenio en turno, del gobierno en turno, y que siempre están conferidos a estas prácticas paternalistas. En ocasiones es común, ¿no?, decir que el utilizar prendas tradicionales o prendas originales, ¿no?, de estos pueblos, el ejercicio de esto por parte de los pueblos es también una forma de resistencia. Sí, pero también otras formas de resistencia o de resistir es hacer presente estas otras formas de trabajo, estas otras nociones de hacer, de pensar y de ser y de vivir el proceso artesanal. Y creemos que este sería un elemento que debería o que debiera tomar quienes organizan este tipo de eventos. Bueno, corto aquí porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Agradezco mucho su atención y esperamos que pueda acrecentarse la discusión. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ana. ¿Algo que quisieras decir, Ana? ¿Algo que quisieras como manera de conclusión? ¿O prefieren en la sesión de preguntas? Prefiero la sesión de preguntas, pero sí me gustaría puntualizar que ya va a ser otra vez el evento en noviembre y que hay que estar atentos, atentas, atentes.
Okay. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Ana. No sé si está allá Stephanie. Continuamos con el trabajo de Stephanie Velázquez Cervantes, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y su presentación la tituló La etnociencia del arte en los pueblos originarios en México. Muchas gracias, Stephanie. Ok, perfecto. Como ya me presentaron, me llamo Stephanie, soy egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Etnohistoria. Y como lo acaban de decir de igual forma, mi ponencia se titula La etnociencia del arte en los pueblos originarios de México, y el cual, este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el arte interpretativo a partir de una colección fotográfica donde se visualiza la recreación artística que producen diversos pueblos en la actualidad. No obstante, el tema del arte en los pueblos originarios sigue estudiándose actualmente por antropólogos, etnohistoriadores, etnólogos, incluso artistas plásticos, para poder entender el pensamiento creativo y simbólico que cada grupo recrea a partir de sus conocimientos para así transmitir una obra textil. Y es por ello que aquí retomo una pregunta muy esencial, que sería, ¿qué es la etnociencia y cómo la podemos determinar dentro del arte? Bueno, dentro de este estudio, la etnociencia se adentra en la experiencia de estos grupos de quienes desarrollan una identidad y reconocimiento. Y es así que dentro de estas características que retoma la etnociencia con el arte y en estas comunidades de los pueblos originarios, es fundamental que la etnociencia en el arte es introducirse a una perspectiva basada en las perspectivas de los pueblos originarios. Es decir, dentro de sus concepciones simbólicas que retoma desde el arte textil, pues son animales, plantas, elementos que son incluso de la naturaleza misma, que puede ser el agua, las aves, el mismo cielo, y hasta incluso desde su cosmovisión consagrada que estos mismos pueblos recrean dentro de sus textiles. Y va formulándose varias interpretaciones que a lo mejor muchos de nosotros como estudiantes de la carrera de etnohistoria pues vamos basándose en ello. Y es por eso que también el arte textil va desde la época prehispánica, es decir, hay una cierta connotación de estos símbolos que se van retomando de generación en generación y la evolución que se tiene dentro de los mismos textiles, y va más allá de una simple reproducción como actualmente muchos les dicen como algo estético. No, solamente también va algo simbólico, un lenguaje de reinterpretación para saber cuántas imágenes en la actualidad sigue coexistiendo, y de ahí pues vamos a ir haciendo una recopilación de información de estas mismas imágenes, de cuáles solamente se han rescatado y cuáles pues ya han sido solamente por simple imagen representativo, hasta incluso algo estético. Es por ello que a pesar de estas investigaciones he hecho un pequeño cuadro, el cual dentro de la creación artística lo retomo en tres partes, que es la memoria, el aprendizaje y la representación. Bueno, la memoria, a pesar que ha sido una herramienta fundamental para todo ser humano, en esta podemos generar nuevas formas a través de ellas. Es decir, que cuando vemos un objeto, al verlo, retenemos cierta imagen en el momento. Viene posteriormente, con esto de la memoria, el aprendizaje. El aprendizaje está retomado en el conocimiento que se vio en el momento, ya sea a través de la memoria de la presentación que visualizamos, y con esto, al reconocer cierto objeto que nosotros al fin y al cabo sabemos qué es, llega la representación, que es la base fundamental de todo lo que se interpreta a partir de estos textiles, y es por ello que lo tomo como eje ejemplar de todas estas representaciones iconográficas que coexisten dentro de estas representaciones textiles de cada grupo originario. Y al momento de estar viendo estas figuras, hay algo muy importante e incluso muy interesante que retomé dentro de estas investigaciones, son los mitogramas. Es decir, que son figuras decorativas que responden a ideas concretas respecto a un significado simbólico dentro de una figura. Es decir, que cada cultura concibe su cosmovisión y cómo la plasma dentro de estos textiles que van más allá de solamente
representación, sino también una ejemplificación en su identidad dentro de los pueblos originarios y cómo estos se dan cuenta de quiénes son o cómo se dan a conocer, ya que al fin y al cabo todo tiene un porqué y cómo existen entre ellos y cómo es que todavía lo quieren plasmar a través de estos mismos textiles, que al fin y al cabo creo que son muy valiosos y también hay que rescatarlos a partir de ellos. Y con esto hago una cierta selección de imágenes, donde podemos ver en este caso los mitogramas, con imágenes que a lo mejor son más representativos lingüísticos, por así decirlos, porque solamente podríamos decir, ay, son imágenes que solamente que tenemos ahí, los conocemos, visualizamos, pero al fin y al cabo no sabemos. Y ya al momento de estar en el campo, pues ya me empiezan a decir, son ciertas figuritas que a lo mejor existen en nuestra comunidad o solamente al momento de cómo lo queremos interpretar y cómo lo conocemos nosotros. Incluso desde lo mismo que voy a decir, desde su cosmovisión, las figuras que ellos mismos van interpretando, que van más allá de algo simbólico. Y algo que también me di la tarea de conocer es que los colores son parte de su identidad. Y en este caso, siendo como artista plástica, también hago un cierto análisis del color, su cronograma que tiene cada grupo originario y cómo lo van plasmando a través de todos esos textiles, los colores. Porque incluso me pongo a platicar con ellos, y lo digo desde mi experiencia, que en cada pueblo, es decir, desde lo más básico hasta de su presentación más actual, es que los colores son parte de ellos, cómo los sacan sus colores, cómo lo van transformando en ciertas imágenes, porque incluso dicen, es que algunos solamente son figuras que yo voy rescatando o que me han enseñado de generación tras generación, y hasta incluso unos pueden ser obras un poco más contemporáneas, que van más allá de su representación, su figura, hasta incluso solamente por verse lindos, pero no siguen perdiendo la costumbre de rescatar todos esos textiles y hasta incluso la forma en cómo los recrean. Y dentro de esto, de lo que acabo de decir, dentro de la antropología, en este caso que es la carrera de etnohistoria, pues se basa mucho también en lo etnográfico. Y con todo esto, lo que acabo de mencionar de los colores, hay algo muy importante que se retoma, que sería la antropología del arte. Es decir, que todo lo que acabo de decir va más allá de una cierta representación lingüística, hasta incluso una antropología cognitiva, de todas estas representaciones, los colores, el cronograma del color, cómo lo van plasmando y hasta incluso cómo cada mujer lo va generando y construyendo desde su, no tanto imaginario, pero va más allá de los colores que los relaciona, los hace dar su identidad. Incluso cuando se da la tarea de preguntarle a estas mismas personas de qué color les hacen dar a entender su identidad como grupo originario, hay algunos que te dicen, solamente en mi comunidad tengo representación de 3 colores. Yo, ¿cómo de 3 colores? No, pues solamente sería el azul, el verde y el rojo, ¿no? Que sería el rojo de las montañas, el verde de los árboles y el azul del cielo. Y hasta incluso todo eso hay mucho que se puede retomar dentro de estas mismas figuras y hasta incluso cómo lo van plasmando con sus mismos colores que ellos van retomando en sus mismas comunidades, cómo las van generando, cómo las van construyendo. Y es por eso que me di la tarea también para esta presentación, dar muchas imágenes de cómo generan sus bordados, sus figuras, que es lo que más me estoy enfocando. Y una de ellas también, desde mi experiencia, sería que algunos suelen ser un poco repetitivas. No es mucho, pero sí algo, sí en gran parte. Y una de ellas, sobre todo lo que es en el arte huichol, tanto en sus pequeños cuadros que la mayoría de nosotros hemos visto, sino que en sus bordados de ellos, en su vestimenta diaria, me he dado la idea y sobre todo la tarea de que muchas de sus figuras se encuentra el águila bicéfala. Y es algo que también me da
curiosidad saber más allá de por qué el águila bicéfala se representa en muchos grupos originarios, en sus representaciones textiles y en sus propias obras de arte. También cómo los llaman, cómo los clasifican, cómo le dan un cierto simbolismo, los colores, por lo mismo que vuelvo a decir, los colores que van trabajando dentro de estas comunidades, un cronograma distinto y único, y a pesar de que sean cierto grupo originario, tiene su diversidad y autenticidad en cada comunidad, ya que ellos se dividen a partir de comunidades y no son los mismos colores que se van generando dentro de estas, y hasta incluso desde su pensar, su sentir, sus intuiciones que tienen dentro de ellas. Y al fin y al cabo creo que lo estoy diciendo muy general, porque si nos adentráramos a una sola comunidad, a un solo grupo originario, creo que sería bastante difícil y hasta un poco, pues, no tedioso, pero sí va más allá de algo solamente un aprendizaje de los colores, las figuras que emanan dentro de estos textiles, y por lo tanto el arte está involucrada para aprenderse dentro de estos grupos. De ellos realmente va algo más allá de lo que va evolucionando sus mismas figuras, sus representaciones, sus sueños, hasta incluso lo han visto que así lo transmiten a partir de sueños, y de igual forma pues son sus tradiciones, y eso es algo que los hace entender y dar su identidad en la actualidad para no se ande perdiendo quiénes son ellos a partir de los textiles. Y yo creo que el arte y la antropología van mucho de la mano para poder generar nuevas formas de recreación y estudio dentro de estas formas, y por lo tanto creo que sería una buena fuente de información, una gran tarea que se puede rescatar de ellos, dándoles su autonomía de cada uno de ellos y darles su respeto como debe de ser. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias, Stephanie. Muy interesante tu trabajo. Ahora ya lo discutiremos al final. Bueno, continuamos con el trabajo de Gabriela Sapien Calixto, igual de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y su trabajo se titula Urdimbre del Patrimonio Textil desde la etnografía multisituada. Adelante, Gaby. Gracias, Diana. Muchas gracias a la organización de este evento. Siempre es muy enriquecedor tener estos espacios, ¿no? Para seguir pues conociendo los trabajos de los demás, y pues siempre la retroalimentación es necesaria. Les voy a hablar de mi trabajo de investigación, de la tesis. Es un esbozo por el tiempo, pero pues espero que quede claro, espero que sea pues sea de su interés, y pues espero preguntas al final. ¿Por qué lo titulé Urdimbre del Patrimonio? Para los que no sepan, o para los que sepan, el urdimbre es la base de un tejido. En este caso, para mi investigación, la etnografía multisituada es justo el urdimbre, es la base de mi investigación. ¿Por qué? Bueno, pues la etnografía multisituada o multilocal, acuñada por Marcus en el 2001, que pueden checar en su texto Etnografía en el Sistema Mundo, surgimiento de la etnografía multilocal, me ayudó justo a construir, como la compañera acaba de mencionar, un tejido de las 6 regiones no geográficas, porque sabemos que las regiones geográficas no se delimitan como tal, de Oaxaca. Marcus nos dice que una etnografía multisituada o multilocal es un ejercicio de mapear un terreno. Su finalidad no es una representación holística ni generar un retrato etnográfico del mundo, ¿no? Sino más bien sostiene que la etnografía es una formación cultural que es como la descripción de un sistema. En el caso de mi etnografía multisituada, al ser parte de las regiones de Oaxaca, pues justo da como hilo conductor el textil. Entonces, al ser
digamos, no una etnografía enfocada solamente en una población, tenía yo que encontrar el hilo conductor de esto, que en este caso es la circulación de los textiles, el uso de los textiles y el consumo de los textiles, y cómo es que llegan y confluyen en la ciudad de Oaxaca, que son parte del sistema mundo, que son las dinámicas globales, es decir, el consumo a nivel local, el regional y el mundial, ¿no? Que hemos visto actualmente. Entonces, esta etnografía va de lo macro a lo micro. Esto ayuda definitivamente a hacer, abarcar un poco más de territorio o de problemáticas que podemos abordar. Marcos nos menciona que la etnografía multisituada se puede construir a través de seis temáticas. Esto puede variar, él nos lo menciona en el texto, pero pues bueno, les recomiendo mucho un texto de Dahil Melgar sobre las poblaciones niponas, me parece, y la población en México y cómo confluyen, para entender un poco más de esto. Marcos nos menciona que se construye siguiendo a las poblaciones, es decir, a las personas, que podría hacer las etnografías sobre las migraciones, ¿no? Siguiendo a los objetos, como en mi caso, que son los textiles, que es un objeto que trae unas relaciones sociales, ¿no? Un bagaje atrás, siguiendo la metáfora, que en este caso serían historias, ¿no? Bueno, es mucho más complejo que eso, pero es general, siguiendo la trama histórica o alegoría, es decir, por ejemplo, la gente de Oaxaca siguiendo a, no sé, sus antepasados, a los herederos, etcétera, y siguiendo historias de vida, ¿no? Que es como lo que se hace más comúnmente en las etnografías, y siguiendo un conflicto. En el caso de mi tesis también tomé el conflicto de los textiles, ¿no? Que actualmente, bueno, ya tiene mucho tiempo las problemáticas textiles, pero son parte de la descripción. Las 6 regiones en las que yo trabajé fueron en Huautla y Jiménez, que pertenece a la región Cañada, Santa María Tlahuicoltepec, que sería la Sierra Norte, Salina Cruz y el Istmo, San Pedro Pochutla, que representa la costa, el Valle, que es la ciudad de Oaxaca, y Pinotepa de Don Luis, que representa la Mixteca. Ahora, muy concretamente, me refiero al patrimonio, el concepto de patrimonio desde lo local y su vinculación, ¿no? Según nos dice la ONU, el patrimonio se manifiesta y es un vehículo cultural, de lo cultural y material, y este se manifiesta a través de los espectáculos, los usos sociales, los rituales, actos festivos, conocimientos, usos relacionados con la naturaleza y el universo, ¿no? Como en este caso se plasman en los textiles, de las fiestas patronales, etcétera, y por supuesto las técnicas textiles artesanales. Sin embargo, Jiménez nos menciona que la representación del patrimonio es un bien compartido en una sociedad particular y está arraigado al suelo natal. ¿Por qué puse la foto de esta mujer? Ella es originaria de Tlacolula. Ella estaba vendiendo sus textiles tradicionales, ¿no? Bueno, lo que se vende como tradicional, y yo le pregunté que si me lo iba a vender. Evidentemente no me lo iba a vender, porque ya me había platicado que era una blusa que había hecho su tía y a su vez se la había heredado a su hija, y su hija que se la dio a ella para que la usara para la guelaguetza. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿me la vas a vender? Me dijo, no, porque es mi patrimonio. Con esto quiero describir que justo el objeto es como el pretexto para mostrar el apego que tienen a lo territorial, ¿no? No solo es el textil, sino son las relaciones sociales alrededor de ello, son días de bordar en comunidad, ¿no? Etcétera. Y por otra parte, como nos dice Frigolé, el patrimonio se designa un valor o bien destacado, o sea, es decir, cuando el patrimonio se le da un valor territorial desde el capital, evidentemente no deja de tener un valor económico, no está excluido
de un sistema económico. Es decir, no porque porque sus textiles sean su patrimonio, no es una mercancía, ¿no? Sino como mencionaban al principio de las ponencias en original, esto se está viendo ya como un mercado, ¿no? Por lo tanto, ahí viene una confrontación entre la defensa de lo que es suyo y la venta, ¿no? Perdón, es que no veo bien aquí la pantalla. El patrimonio cultural se asume como un bien o herencia cultural a gran escala, incluso como símbolos identitarios locales, nacionales. Su preservación y protección no ha sido debidamente planteada e implementada desde las instituciones competentes, o al menos no para lo comprendido como patrimonio cultural inmaterial, como lo que les acabo de mencionar, como son las fiestas, como es la música, ¿no? O sea, las instituciones han tratado de protegerlo de una u otra manera, sin embargo, terminan homogenizando todas las prácticas y con ello las leyes alrededor de la protección, ¿no? El patrimonio local es una herencia simbólica y es un recordatorio de la memoria histórica local. Puse las imágenes aquí al lado sobre un local que está en Huautla de Jiménez, donde podemos ver los huipiles que venden localmente, ¿no? Que si los ven son, pues no tienen talla, ¿no? Son cuadritos, solamente van del chiquito al más grande, no es algo como muy, pues local. Y abajo podemos ver una tienda en el Andador de Oaxaca, en donde lo vemos dirigido a otro público, ¿no? Ya entallado, ya con sombreros para proteger al turismo, ¿no? Etcétera. Entonces, Ramírez nos menciona sobre la indumentaria, que para comprender la indumentaria como sistema es necesario estar al tanto de las normas, los gustos, los valores de la sociedad que expresan plástica y objetivamente, pero que también, por supuesto, a través de la palabra, de la interacción entre generaciones y entre los sexos en el sistema de cargos, en los rituales de paso, en fin, de prácticamente todos los aspectos de la cultura. Es decir, vuelvo nuevamente a las imágenes, arriba podemos ver cómo está, bueno, esta tienda es de un maestro en Huautla de Jiménez. Entonces, ahí trabaja su esposa, ¿no? Sus hijos, etcétera. Y abajo, pues podemos ver cómo es una tienda turística, ¿no? Podemos ver la diferencia de tan solo de la presentación de la tienda, ¿no? Y todo lo que lleva detrás de esto. Esto, al armar políticas públicas, se deja completamente de fuera, ¿no? Se homogeniza. El siguiente apartado, no sé cómo vaya de tiempo, voy corriendo, les voy a hablar... Todavía estás a tiempo. Sí, yo te aviso por mensaje. Perfecto, muchas gracias. Les voy a hablar de las políticas públicas que sean muy generalmente, la tesis hago un análisis mucho más profundo, pero Lovell nos dice que las políticas públicas conforman la intervención del Estado en respuesta a una situación problemática presente en la sociedad. Se entiende por políticas públicas un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras, implementa un conjunto de medidas reparadoras construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas. En el caso de México, podemos ver que a pesar de que se han estado planteando políticas públicas al respecto, como es la mencionada en la primera ponencia, Ley de Protección del Patrimonio Cultural, Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, realmente no sabemos hasta dónde se hizo una consulta para elaborarlo. No sabemos a quiénes se les preguntó, no sabemos si las comunidades participaron en la elaboración del mismo, y por lo tanto los resultados pues son nulos, ¿no? Más adelante voy a hacer un pequeño análisis al respecto. En el sexenio pasado, el artículo 3 nos decía que las manifestaciones culturales a las que se refiere la ley son elementos materiales e inmateriales, pretéritos y actuales inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación.
elementos que las personas de manera individual o colectiva reconocen como propios por el valor o significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad. Ya no voy a ahondar mucho en esto para irme rápido, pero esta ley era muy general, realmente no explicaba quién era el beneficiario del usufructo de qué cultura, no mencionaba ningún acceso a ningún castigo, ¿no? Ni nada nada, o sea, realmente nada más era, bueno, existe este patrimonio y pues tú lo puedes usar porque es parte de México, ¿no? La ley que les acabo de mencionar sobre la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, llamada la Ley HARP, nos habla, por ejemplo, de un castigo, en el cual se debe de procurar la compensación justa y equitativa por el uso y aprovechamiento o explotación económica de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades. Sin embargo, no se les ha preguntado a las comunidades cuál es el castigo o la remuneración de los daños que ellos quisieran, ¿no? Recordemos que la justicia no es la misma para todos, y mucho menos en las comunidades, ¿no? Ellos ponen como castigo, multa, sentencia, que se les van a dar de 2 a 6 años de prisión y una multa de 100,000 días a quien haga apropiación indebida, así como uso y toda forma de reproducción no autorizados de cualquier manifestación cultural no disponible en las señaladas leyes. Ahora, tal vez esto no tenga mucho sentido, pero pues recientemente acabamos de ver cómo la primera dama de Oaxaca se apropió realmente de los textiles y no hubo ni multa de 100,000 días ni 6 años de prisión. Entonces, también deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y si le llegan a cobrar estos 100,000 días, ¿qué va a pasar con este dinero? ¿A quién se le va a dar? ¿Quién lo va a gestionar y para qué? ¿Cuál es la remuneración que la gente quiere sobre el uso de su patrimonio? ¿No? Abajo podemos ver 2 imágenes, una en la Guelaguetza, en donde se está hablando de un México sin plagio, y por el otro lado, una manifestación que se hizo justo en contra de la gobernadora, que hizo una apropiación, que les voy a explicar un poquito más adelante. En la tesis identifiqué 4 modelos de apropiación. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque no podemos encasillar las apropiaciones, ¿no? Digamos que las afectaciones en apropiación cultural, porque no todas son malas. En sí, la apropiación no es mala. Un ejemplo de ello es en Tlacolula. Las mujeres Tlacolula usan una pañoleta, la cual llegó a la comunidad por la migración. Ellas la apropiaron, pero no con ello afectaron a otra cultura, ni con ello se están robando elementos de otra cultura para su beneficio, ¿no? Entonces, yo lo nombré como apropiación extractiva, que como pueden ver en la imagen, es lo que hizo la señora Ivette Morán de Murat, que es usar textiles, modificarlos a su beneficio y lucrar con ello. Otra manera de modelo de apropiación es el plagio, el cual es un caso muy famoso, que fue que la diseñadora Isabel Marant usó la iconografía de Santa María Tlahuic-Dolzepec para usarla en sus telas caras y venderla, ¿no? Este es un completo plagio, no es igual que la apropiación, porque ella no usó el huipil como tal, ¿no? No lo cortó y lo estilizó. El uso indebido o folclorización, el cual yo no sé si conozcan, Indio, la cerveza, usó varias imágenes de comunidades para vender su cerveza. En este caso fue Los Voladores de Papantla, en donde hacía uso de la imagen de ellos mismos y no se les consultó, y por lo tanto pues hubo una repercusión. Y el despojo, el cual es una de las maneras más invasivas con respecto al territorio. En este caso pongo una abeja porque el ejemplo son las abejas meliponas en Yucatán, en las cuales vinieron investigadores, no recuerdo si eran de Australia, a querer patentar el uso de las mismas, ¿no? Voy rapidísimo porque
no sé cuánto tiempo me queda. El consumo y producción de la mercancía textil hacia otros mercados fuera de lo local ha llevado a que la oferta de la misma sea cada vez más amplia, incorporando otras técnicas, formas, colores, etc. Asociado a esto, las redes de venta por medio de Internet han ampliado el mercado de manera significativa y, sin embargo, y desafortunadamente, muchas ocasiones la reventa por estos medios y la circulación masiva de imágenes ha desembocado en casos de apropiación activa y despojo, que fue lo que le mencioné. Es importante identificar cuáles son las prácticas que se están haciendo, porque de esa manera se puede proceder, ¿no? Llamarla toda apropiación cultural creo que también tiene una implicación importante. La imagen es de cómo el gobierno de Oaxaca, justamente, ¿no? Está haciendo uso de la plataforma Amazon para vender desde el Instituto de Artesanías de Oaxaca, ¿no? Los textiles a precios muy altos. No sabemos cuál es el beneficio para los artesanos. Bueno, en reflexiones finales, llegué creo que a tiempo. Una de las reflexiones que me queda en este trabajo es, bueno, ¿cuál sería la compensación, ¿no? que se les puede dar a ellos del uso de su patrimonio? ¿Cuál es la justicia a la que ellos quieren acceder? No sé, tal vez sería una escuela de artesanías, tal vez sería que les pavimentaran todas las calles, tal vez sería una empresa para ellos, tal vez sería un uso de plataformas, ¿no? Debería de hacerse uso de de las maneras de organización de ellos para saber qué es lo que ellos quieren, porque hasta el momento no hemos visto que se haya hecho algo con esta ley. Siguen pasando plagios, despojos, etcétera, y no ha pasado nada, ¿no? Y otra cosa que es que la cultura se está homogenizando, es decir, yo muchas veces he escuchado a personas que no son de Oaxaca o de otros lados decir que pueden usar lo que quieran porque es su patrimonio, porque son mexicanos, ¿no? Entonces sería bueno que nos preguntáramos qué realmente es el patrimonio de quién lo elabora, quién lo vive, quién lo ha creado, de quién es y cómo lo estamos cuidando, ¿no? Realmente. Y por último, ¿quién debe decidir sobre el patrimonio de las comunidades y por qué no estamos respetando la libre determinación del mismo, ¿no? Que, bueno, como acabo de mencionar, la gestión del patrimonio, ¿a quién pertenece? Nuevamente, al Estado. Y por último, y mencionando de nuevamente a Nacateri y a Roberto, el Estado nuevamente tiene estas ideas paternalistas de que ellos no pueden gestionar su propio patrimonio y por lo mismo se le tienen que hacer leyes y eventos como Original para dar a conocer, ¿no? Para venderlos, para hacerlos parte de un gremio artístico. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muy interesante. Ya discutiremos en Claro unos minutos más. Ahora continuamos con el trabajo de María Fernanda García Pérez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, que se titula Fiesta, Ritual y Tradición, una mirada a la patrimonialización de los carnavales de los barrios de la ciudad de Puebla. Bienvenida, Fernanda, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Igual por cuestiones de red, para evitar algún inconveniente, pues no voy a prender mi cámara. Y bueno, ya como lo mencionó la moderadora de la mesa, mi ponencia se titula Fiesta, Ritual y Tradición, una mirada crítica a la patrimonialización de los carnavales de los barrios de la ciudad de Puebla. Bueno, mi nombre es María Fernanda García Pérez, soy estudiante del 9º semestre de Antropología Social de la UAP. Y bueno, es una presentación de pues sí, una parte de mis investigaciones de tesis. Bueno, de manera contextual, los barrios originarios de la ciudad de Puebla se establecieron en un primer momento del otro lado del río de San Francisco, que, bueno, actualmente es el Boulevard Héroe 5 de Mayo, ¿no? El cual fungía como borde natural entre los asentamientos indígenas y los asentamientos españoles. Ocupando la ribera norte y oriente, pues tenemos el barrio de Analco, La Luz, El Alto, Los Remedios, Chanenetla y Xonaca, ¿no?
Del lado poniente, pues también existieron asentamientos indígenas. En este caso, como límite tenían huertas que eran destinadas al cultivo principalmente. Y de ese lado, pues se encuentra el barrio de Santiago, San Sebastián, San Matías, San Miguelito, San Pablo de los Frailes, Santa Anita, San Pablo de los Naturales y el barrio de San Antonio. Bueno, como pueden ver en este mapa, pues lo que está señalado de negro, pues corresponde al centro histórico de la ciudad de Puebla. Y pues alrededor se encuentran los barrios, ¿no? Pues además de estar ubicados en la periferia, pues otro de los rasgos característicos pues es su origen étnico, ¿no? Así como su diversidad cultural. Pues estos fueron habitados por indígenas que eran provenientes de Cholula, Calpan, Huejotzingo, Texcoco, Tepeaca y principalmente del estado de Tlaxcala. Y bueno, todos estos eran núcleos que brindaban servicios a la naciente ciudad de Puebla, ¿no? Entonces aquí las cuadrillas de carnaval de la ciudad de Puebla pues se ubican en esta parte de la ciudad, que pues básicamente son los barrios que están ubicados en la ribera norte y oriente, que son estos que están señalados en el círculo rojo. Bueno, como antecedentes del carnaval, se dice que el carnaval en los barrios de Puebla, pues comenzó en el barrio del Alto, en el cual se asentaron principalmente indígenas que eran originarios del estado vecino de Tlaxcala, ¿no? Sin embargo, pues no se tienen como tal fechas exactas de su primera aparición como tradición del barrio, ¿no? Pero la memoria colectiva de los oriundos de los barrios, o sea, no solamente del barrio del Alto, sino de los demás barrios, pues remontan sus relatos aproximadamente a los años 30, ¿no? Aquí cabe mencionar que en esta primer cuadrilla pues había gente tanto del Alto como de Xonaca, Nalco y los demás barrios que eran vecinos. Y de acuerdo con los carnavaleros, en esta primer cuadrilla pues hubo una ruptura, ¿no? No se sabe a ciencia cierta cuáles son las causas de esta ruptura, pero lo que sí sabemos es que esta única cuadrilla se fragmentó y a partir de esto pues se comenzó a divulgar la práctica carnavalera en los barrios vecinos del barrio del Alto y convirtiéndose así en uno de los elementos inconfundibles que le van a dar los atributos de barrio, a menos aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, cuando las distintas cuadrillas de los barrios emergen, llegan consigo las formas de diferenciación frente a los otros barrios, ¿no? Por ejemplo, cambiar los instrumentos y el ritmo de la música con la que se acompañan, el uso de fajillas de distintos colores, además de las implementaciones de los distintos bailables, ¿no? Pues esta va a ser una de las formas que actualmente existen para diferenciar a las cuadrillas, ¿no? Porque pues a pesar de que prácticamente todas tienen las mismas danzas, pues cada una las va a ejecutar de diferente manera. Bueno, estos vestuarios que verán a continuación son los que los carnavaleros consideran los vestuarios tradicionales. Bueno, no voy a ahondar en los significados precisamente porque estos van a depender de cada cuadrilla, ¿no? Pero de manera general, pues el vestuario consta de plumas de avestruz que son teñidas y bueno, van a ser del color al gusto del portador, ¿no? Por ejemplo, pueden ser todas de un solo mismo color o de distintos colores. También un sombrero tejano negro que pues no siempre es negro, ¿no? A veces es de otros colores y lo mismo, tanto depende como del portador como de la cuadrilla a la que pertenezca. La careta de madera, que bueno, actualmente ya existen otros materiales como la fibra de vidrio o el yeso. También en la misma careta, pues un fleco de Shakira, ¿no? También utilizan un paliacate y mascada, que esta va o se ocupa antes de colocarse la careta. Camisa blanca, igual al gusto del portador. Hay unos huevos que la llevan de color azul, negra, va a depender también tanto del portador como de la cuadrilla. Fajilla identitaria de la cuadrilla, este fenómeno del uso de las fajillas pues se da con más frecuencia en el barrio de Xonaca, ¿no? Porque al menos mi tesis está situada tal cual en el barrio de Xonaca y ahí pues aproximadamente hay un total de 24 cuadrillas de carnaval, entonces pues ellos lo que utilizan para diferenciarse unos de otros pues es una fajilla de colores, ¿no? Coordinado, que es el chaleco y el pantalón, no siempre es negro. También una capa de satín o terciopelo, zapatos al color del coordinado y en la capa pues lleva colgando un fleco con cascabeles, ¿no? Ya en la parte posterior del vestuario, pues también tenemos que la capa lleva un bordado de Shakira y lentejuela con distintos motivos, ¿no? Hay cuadrillas en los que se les pide un motivo prehispánico, o incluso pues ya es como que una identidad muy personal del portador del vestuario, ¿no? Como en ocasiones pues ocupan los escudos de sus equipos favoritos, alguna caricatura que les agrade.
También la adscripción territorial, igual al gusto del portador, no siempre, pero sí es muy común observarlos en las cuadrillas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Shonaka, o a veces incluso dice viva Shonaka, ¿no? O viva el carnaval, viva el alto. Bueno, en el caso del personaje femenino, que es la maringuilla, igual consta de plumas de avestruz al gusto del portador, la careta, el sombrero tejano, el paliacate y la mascada. Esto es igual en el caso de Shonaka, porque por ejemplo en el barrio del Alto, pues lo que ellos consideran una maringuilla tradicional o una María tradicional, pues normalmente ocupaban antifaces o incluso gafas de sol y no se ocupaba el sombrero, ¿no? También guantes, este es opcional, igual con algunas de mis informantes o mis colaboradoras en la tesis, pues mencionan que esta indumentaria pues le da un toque de elegancia a su vestuario, ¿no? También un vestido tradicional de época o de 15 años. De época pues se refiere a ser como referencia a la época de los hacendados españoles en la ciudad de Puebla, ¿no? También los botines, zapato bajo, igual depende de la cuadrilla. Hay cuadrillas en los que definitivamente no te dejan utilizar guaraches, pero pues hay otras donde pues no importa tanto esta situación. Bueno, este es el vestuario de otro personaje que es el diablo. En el barrio de Xonaca se utiliza la máscara de látex, la cola de toro, traje negro o rojo, pero tiene que cubrir todo el cuerpo, y zapatos rojos, ¿no? En el barrio del Alto, pues la máscara no es de látex, la máscara es de algún animal terrestre, como la piel de conejo o la piel de chivo. Bueno, en un momento de globalización como en el que vivimos actualmente, pues nuevos personajes se han ido añadiendo, como la figura del Diablo Catrín, el Arlequín o la Maringuilla Urbana, que es esta maringuilla que se puede observar con antifaz. Pues como pueden ver, actualmente ya hay una diversidad de estéticas en el carnaval, desde personajes de ficción hasta payasos, etcétera. Bueno, en un contexto de cambios por la declaración del Centro Histórico de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el gobierno municipal y el gobierno estatal puso atención en el impulso de proyectos urbanísticos en el primer cuadro de la ciudad, observando así al turismo como una de las principales fuentes de ingreso, ¿no? Bueno, aquí podemos observar igual la arquitectura, que es en un primer momento, y bueno, incluso actualmente es a lo que más se le pone mucha atención, que es como, pues sí, la primera imagen que se le da al turismo, ¿no? También, ya posterior a la realización de los distintos cambios al centro histórico, pues comienzan las modificaciones en los espacios barriales, ¿no? Por ejemplo, la construcción del centro de convenciones y el centro comercial Paseo de San Francisco, que está ubicado en lo que aún perteneciera al barrio del Alto, así como la remodelación de fachadas con una intervención de, entre comillas, de disminuir la delincuencia, ¿no? Y la revitalización de los barrios, igual muy entre comillas. Sin embargo, pues bajo este contexto cabe preguntarse hacia qué público se va a dirigir tal revitalización, ¿no? Aquí, como podemos ver en esta imagen, en la esquina superior derecha, son unos murales que se realizaron en el barrio de Xaninetla, que pues igual como lo comenté hace un momento, fueron, al menos de parte del municipio, como la intención de disminuir la delincuencia, ¿no? Ahí pues yo tendría mis cuestionamientos o mis dudas si realmente esto o este hecho ha posibilitado la disminución de la delincuencia, ¿no? Y en la imagen inferior, pues podemos encontrar autobús que es con fines turísticos, ¿no? Que precisamente su recorrido es por los barrios antiguos de la ciudad de Puebla. Bueno, este es el centro expositor, que es la fachada amarilla. Y aquí pues podemos encontrar el Paseo de San Francisco, que es un centro comercial, que incluso el eslogan, ¿no?, del Paseo de San Francisco dice que es el verdadero centro de Puebla. Bueno, a partir de la inauguración del centro expositor en 1999, a partir de este momento el gobierno estatal pone atención a las prácticas culturales de los barrios, como es el carnaval, ¿no? Por lo que decide organizar diversas actividades para integrar esta tradición a la oferta turística del municipio, resultando así el primer encuentro de huehues que se realizó precisamente en el centro de convenciones. Este evento, pues, de acuerdo con los informantes, lo que ellos mencionan es que se intentó proyectar una imagen, pues, dignificada, ¿no?, de la celebración, así como hubo también una homogenización del atavío de los carnavaleros. Y bueno, prácticamente en la actualidad, año con año se sigue llevando a cabo un festival de huehues, pero ya no se realiza esta festividad en el centro de convenciones, sin embargo, se realiza un desfile
por las calles del centro histórico, que pues igual es organizado por el municipio. Bueno, el Carnaval de los Barrios de Puebla tenemos que es un hecho social polisémico, es decir, que tiene diversas significaciones, de acuerdo tanto de la cuadrilla como también individualmente cada persona le va a dar su significado, ¿no? Por ello, pues sería un error afirmar que existe un único sentido del carnaval. Entonces, pues a partir de esto es importante mencionar que no existe un intento directo de patrimonializar la práctica en sí misma, ¿no? O sea, que no hay una intervención actual de la UNESCO. Sin embargo, a partir de este nombramiento de la ciudad de Puebla como ciudad patrimonio, pues existe una intención de espectacularizar las celebraciones que se llevan a cabo en lo que se considera el centro histórico de la ciudad, ¿no? Como la procesión del Viernes Santo, el desfile del 5 de mayo o en este caso el Carnaval de los Barrios. Por ello, pues identifiqué dos visiones en torno al término o al concepto de patrimonio. Por una parte, los carnavaleros lo entienden como algo que es justamente de su propiedad, ¿no? Que lo reconocen como una tradición que se encuentra en constante transmisión y que es digna de seguirse practicando. Sin embargo, al interior de esta celebración, pues existe una constante atmósfera de tensión entre lo tradicional y lo moderno. Pues va a ser precisamente este carácter de múltiples sentidos, que muchos de estos sentidos se van a contraponer. Pero a pesar de estos conflictos sobre lo moderno y lo tradicional, pues todos ellos coinciden en la importancia de que el carnaval se siga practicando en los barrios, ¿no? Pues ellos mencionan que forma parte indispensable y muy importante de su identidad. Bueno, por otro lado tenemos al municipio, ¿no? Que comprende algo muy distinto sobre el patrimonio. Este se centra principalmente en el rescate, la protección y la promoción de los rasgos visibles y materiales del carnaval. Entonces, aquí tenemos que la protección no está dirigida a las condiciones de producción de la expresión, sino a la expresión misma, ¿no? Y bueno, en otras palabras, tenemos que proteger el signo, pero no le importa el significante, ¿no? Entonces tenemos que las activaciones patrimoniales constituyen acciones de carácter claramente turístico y comercial, en el cual pues los significados otorgados desde la élite encargada del turismo pues satisfacen a la imagen externa, pues algo muy estereotipado que se tiene de la identidad de los protagonistas, que en este caso son los carnavaleros que hacen el carnaval, ¿no? Bueno, tenemos también que reconocer al carnaval como patrimonio cultural. Desde la mirada de los gobiernos, pues puede ser muy especialmente delicado, ¿no? En un primer momento, por la forma en la que ellos conciben a la cultura, que pues es la visión eurocéntrica, ¿no? Que se formó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX dentro de la filosofía alemana. Aquí pues retomo a Galán López y Sánchez Águila, que mencionan que esta idea se trata de conocimientos acumulados y aptitudes intelectuales y estéticas que un individuo o sociedad ostentan, en relación con el sentido educativo de refinamiento, ilustración o vasta información. Así entonces, pues podemos observar grupos de intelectuales, políticos y élites económicas poblanas que son quienes van a decidir qué hechos sociales entran en esta conceptualización de cultura y cuáles no. Entonces, también en un segundo momento, pues esto crea conflictos, ¿no? E incluso la exacerbación de los conflictos ya existentes, que pues finalmente es algo que en su mayoría pues no les importa a estas élites, ¿no? Porque su concepción consensual y esencialista de la cultura ignora su papel de tensión y el conflicto en la producción cultural, así como su carácter cambiante, ¿no? Lo cual también se puede interpretar como un mecanismo para ejercer poder por parte de la institución. Sin embargo, también aquí retomando a Foucault, tenemos que el poder no solo se ejerce de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, sino también de manera horizontal, ¿no? En este caso, pues también entre las cuadrillas que se benefician de pertenecer a estos programas turísticos, ha habido casos de intenciones de reglamentar el carnaval en general, buscando que todas las cuadrillas y todos los carnavaleros se comporten y se vistan de determinada forma, de acuerdo a las concepciones de ellos respecto a la práctica, así como prohibir o regular el surgimiento de nuevas cuadrillas. Pero, aquí pues hay un pero, el hecho de que se lleven a cabo estas presentaciones, pues del carnaval en nuevos espacios y que sean vistas por otros públicos e incluso que se lleguen a mercantilizar, no implica obligatoriamente que entren en crisis o que se pierda su significado émic o su significado local, ¿no? Aquí pues el contexto que les presento es que desde hace mucho tiempo el carnaval ha buscado la inclusión en estas, pues sí, listas, ¿no? Del programa turístico de Puebla como una estrategia de protección, especialmente en los casos en los que el mismo gobierno es el que atenta contra su supervivencia.
por parte del, entonces se convierte en un ejercicio de resistencia por parte de los carnavaleros. Entonces tenemos que el reconocimiento del Carnaval de los Barrios de Puebla como parte del patrimonio inmaterial del Estado lo relocaliza dentro de un conjunto de estructuras políticas, económicas y simbólicas que actualmente pues es distinto, ¿no? Debido al involucramiento de agentes externos. Y bueno, ya para finalizar las propuestas, ¿no? Pues mucho criticar, pero ¿qué se propone? Entonces se propone comprender los contextos en los que se encuentra situado el carnaval de la ciudad, ¿no? En la actualidad, en la cual una de sus características pues es la innovación, así como también el respeto por quienes aún bajo este contexto de modernidad insisten en vestir de manera tradicional o clásica. Debido a que existe pues este desconocimiento sobre los sentidos, significaciones y formas de hacer carnaval entre los habitantes de los barrios, es necesario realizar etnografías que estén enfocadas a los múltiples sentidos, ¿no? E incluso en las formas de socialización que se dan a partir del carnaval, pues ya mucho se ha hablado de su carácter estético, descriptivo e incluso histórico, ¿no? No se le resta importancia, sin embargo es algo que ya se ha trabajado, pero pues es importante insistir en su carácter de función social e incluso pues retomando a Roberto da Mata, observar en el carnaval una inmensa tela social en el cual es posible dar cuenta de sus múltiples visiones de la sociedad barrial poblana, las cuales pues se van a proyectar de manera simultánea. Pues esto sería mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Fernanda, por compartirnos esta parte de Puebla. Continuamos con el programa. Seguiría el último trabajo a cargo de Karen y Shesi. Bueno, su trabajo se titula Proyecto de registro y catalogación de las colecciones arqueológicas en el estado de Veracruz. Bienvenidas. ¿Y qué es el proyecto? Bueno, el proyecto, las actividades principales que hace es la supervisión en primera instancia de la dirección del CIP y después del Museo de San Juan de Ulúa. Este tiene como la importancia de registrar todo el material y todos los bienes arqueológicos para después subirlos al registro público de monumentos y zonas arqueológicas, la cual monitorea, supervisa y aprueba las actividades de todo el registro. Con la mediación y la asignación de una validadora, la cual para nosotros, en este caso, es la arqueóloga Beatriz Amaro. Bueno, también el proyecto ordena, cataloga, limpia, embala e investiga todos los bienes del acervo arqueológico del Centro INAH. Con el fin de escribir todos los bienes al registro, que es lo que acabamos de mencionar, porque gracias a esto es asegurar la protección jurídica como lo establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Ok, buenas tardes. Dentro de los objetivos del proyecto de registro de las colecciones arqueológicas de Veracruz, tenemos el objetivo de investigación y también está los objetivos metodológicos, que es la manera en cómo los que integramos el proyecto estamos llegando pues, a este objetivo de investigación, ¿no? La pregunta de investigación que se planteó en el proyecto por el arqueólogo Uriel Olvera es la siguiente: ¿cómo fue el desarrollo sociocultural de las sociedades prehispánicas que habitaron el estado de Veracruz a partir de sus materiales, en este caso en los materiales arqueológicos que se resguardan, por ejemplo, en el Museo de San Juan de Ulúa? El objetivo de investigación es explicar el desarrollo sociocultural de las sociedades prehispánicas que habitaron el actual estado de Veracruz, justamente a partir de los materiales arqueológicos. Dentro de los objetivos metodológicos del proyecto, en primer lugar es el registro de los bienes que se encuentran dentro del acervo arqueológico del Centro INAH Veracruz, como lo es aquellos bienes que resguarda el Museo de San Juan de Ulúa. Y hacer este registro mediante el uso del Sistema Único de Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos. ¿Puedes cambiarle acá? Sí. La siguiente. También es importante mencionar que también se hace el monitoreo del estado de conservación de los bienes arqueológicos,
en el Museo de San Juan de Ulúa, así como el embalaje, la limpieza y el resguardo de estos bienes. Como se puede ver en la imagen, ¿no? Pues nosotras también hacemos el embalaje de estas piezas con pues material especial, ¿no? Y pues para resguardar la integridad física de las piezas. También dentro de los objetivos está el realizar el registro de colecciones, digámoslo así, particulares, aunque pues ya saben que se da el caso de que cierta persona en alguna localidad o en el mismo puerto de Veracruz tiene alguna colección de piezas arqueológicas, entonces se hace la solicitud ante el Centro INAH Veracruz y el proyecto de registro, en este caso en el que estamos nosotras, pues tendría como digamos, como esa parte de esa responsabilidad de hacer este registro, mientras nos lo pida el Centro INAH Veracruz. La siguiente. También desde el 2020 se integró el objetivo de divulgar los bienes muebles a partir del uso de tecnologías digitales, como vamos a ver un poco más adelante. Actualizar cédulas de registro, sistematizar los registros de los bienes arqueológicos, como se puede ver en la pantalla. También dentro del proyecto se está planteando hacer un catálogo de estos bienes muebles que resguarda el Centro INAH Veracruz en distintas sedes, por así decirlo, como San Juan de Ulúa. Pues para hacer más sencillo el acceso, ¿no?, a estos bienes. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que realizar los informes, ¿no?, trimestrales y anuales. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la importancia del registro de los bienes arqueológicos, ¿no? Bueno, cabe hacer mención que este proyecto de registro pues está bajo la tutela de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos del INAH. La siguiente, por favor. Y pues aquí, para ver la importancia de este proyecto y del registro en general en arqueología, pues hay que mencionar pues estas funciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son pues investigar, conservar, restaurar, proteger y recuperar los bienes culturales, en este caso arqueológicos. Es por esto que desde su creación en 1939 en el INAH se han tenido distintos criterios y formas de registro del patrimonio, como son el uso de catálogos y de inventarios. Sin embargo, no existía como una forma unificada de hacer estos registros, ¿no?, sino que de acuerdo a cada investigación se tenían distintos criterios y existían inconsistencias y diferencias en la forma de registrar estos monumentos. Es por ello que en el 2008 surgió el proyecto de hacer este sistema que unificara los criterios de registro. Todo esto dentro del marco de la Dirección del Registro Público del INAH. Y fue en 2010 cuando se puso en marcha el uso del Sistema Único de Registro de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos. Ok. Cabe mencionar que en el año 2020, en septiembre, se llevó a cabo el primer Congreso sobre Registro Público del Patrimonio Cultural. Y a partir de estas ponencias de los investigadores, ellos mencionan la importancia de esta labor. Nos dicen que, en primer lugar, es una forma de protección legal, es como la primera barrera de protección legal que tienen los bienes arqueológicos. Pero también, por otro lado, se puede ver al registro como parte de la conservación del patrimonio. Como lo vemos en el diagrama de Gándara y Jiménez, ellos integran a la protección legal como parte de la conservación, que se ve ahí en el diagrama. En este sentido, se puede decir que el registro de los bienes arqueológicos en este sistema único de registro
Es parte de los esfuerzos por conservar primero la integridad de los bienes arqueológicos y también es parte de las acciones para la conservación del patrimonio. La siguiente. Gracias. Esto es así gracias a que mediante el registro se tiene un mayor control y se sabe más, como en términos cuantificables, lo que se tiene, ¿no?, en el país en cuanto a bienes arqueológicos y también históricos. Y además el mero hecho de contar con la descripción y la fotografía de estos bienes, pues es una manera de conservación. Un texto de la Universidad Complutense de Madrid define a la conservación como, y cito, todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguardia del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Bueno, uno de los principales puntos que se ha tomado como importantes dentro del proyecto ha sido sobre la divulgación. Esto fue a partir del año 2021, que se tomó como objetivo divulgar todo el patrimonio arqueológico que se estaba registrando. Y bueno, sabemos que la divulgación es hacia el público no especializado. ¿Por qué esto? Porque tenemos que tener en cuenta como profesionales dentro de la arqueología que al final de cuentas la gente es quien va a conservar todo nuestro patrimonio arqueológico. Sabemos que muchos de los contextos que tienen en San Juan de Ulúa y que tenemos en San Juan de Ulúa ha sido a partir de colecciones privadas que han sido entregadas al INAH. Esto pues son como cosas que van encontrando la gente dentro de sus parcelas y han ido coleccionando, ¿no? Pero sabemos que tenemos que dar mucha importancia a la divulgación para que no sea mal utilizado y se venda todo nuestro patrimonio cultural y arqueológico. Entonces, eso ha sido uno de los principales objetivos dentro del proyecto. Y bueno, se han puesto en marcha 3 tipos de forma de divulgar todo el trabajo que estamos haciendo de registro. Uno, divulgar los bienes a través del uso de las tecnologías digitales, como podemos ver a través de fotogrametrías hechas a los diferentes bienes arqueológicos. Esto va a tener como principal objetivo mostrarlos en diferentes exposiciones en museos, tanto como de sitio como locales de los pueblos, hacer como ese diálogo entre los museos y lo que nosotros estamos registrando para que se conozca y tenga un mayor acercamiento la comunidad a lo que se ha estado encontrando dentro de sus territorios. Y también el catálogo del acervo arqueológico del Centro INAH Veracruz, que también da acceso a diferentes tipos de personas, no solamente a investigadores, sino también que pueda ser adquirido por diferentes personas que no tengan nada que ver con la arqueología o la antropología, sino que cualquier persona pueda acceder a este tipo de información, ya sea para investigación, para alguna tarea en los niños, en las escuelas, también puede ser utilizado para cualquier tipo de persona, ¿no? Señores, incluso solamente por curiosidad. Y uno de los trabajos que también ha hecho el proyecto es hacer divulgación a través de acompañamiento con ¿cómo se llama? Con el área de difusión del Centro INAH Veracruz, el cual hemos estado asistiendo a sitios arqueológicos y a museos con escuelas. Entonces ahí también se habla un poco de no solamente de la cultura en sí, en donde estamos, sino también se habla de la importancia de la arqueología, de la antropología, de lo que hace el instituto, de lo que hace el proyecto, y así tengan como más abierta el panorama ¿cómo se llama? De los bienes arqueológicos. Cerrando nuestra presentación. Bueno, en conclusión, el proyecto de registro de las colecciones arqueológicas del estado de Veracruz lleva a cabo desde el año de 2015 las labores de registrar, resguardar y divulgar los bienes arqueológicos del estado de Veracruz. Esto dentro del marco de la Ley Orgánica del INAH,
y bajo la dirección del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas. Mediante el uso del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas, es posible unificar los criterios de de descripción, así como proteger las piezas legalmente. Cabe señalar que esta labor se enmarca dentro de la conservación del patrimonio. Y la divulgación del patrimonio es parte de los objetivos de este proyecto, ya que la labor de la arqueología como sabemos, va más allá de la investigación y debe incluir la difusión y la divulgación. De esta manera, el proyecto aporta al cumplimiento de las tareas sustanciales del INAH, que pues como ya sabemos son conservar, investigar y difundir el patrimonio arqueológico. Y bueno, queremos dar las gracias también a TAMSA, Tubos y Acero, que también ha hecho una gran labor por la aportación que se da al proyecto, también al Centro INAH Veracruz y al sistema de registro, que nos han apoyado mucho para todo el trabajo que se nos está haciendo. Bueno, aquí están las figuras. También queremos dar las gracias a Juan Alfonso Martínez González, quien ha hecho todas las ilustraciones, hace la fotografía y es nuestro compañero dentro del trabajo, pero no pudo asistir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí en el auditorio, ¿alguna pregunta? Aquí en Zoom, en redes. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, mi pregunta es para la compañera que habló sobre el carnaval de Puebla. No sé si me está escuchando en redes. Sí. En cuanto a, ¿tú crees que pueda pasar algo similar a lo que sucedió con patrimonializar el mariachi en México con el carnaval, dado que el carnaval no solamente es como de un lugar? Tú mencionabas el carnaval de Puebla, en centro de Puebla, pero sabemos que el carnaval es todo una tradición tanto europea que se vino y, bueno, que vino como muchas cosas hacia México y que también existe en Brasil, en Perú y en Colombia. Entonces, no sé si creas que pueda pasar algo similar usando la palabra tan solo carnaval, o sea, es un peso grande y la diferencia entre si es una fiesta, una festividad o un bailable incluso ya que puede identificar al lugar, porque es diferente el carnaval que se lleva a cabo en Veracruz, al de Yucatán, incluso el de Cuernavaca, el Estado de México, ciudad. Entonces siento que patrimonializar esa palabra y solamente por el interés de, obviamente, del centro y de los que están dentro, pueda pasar algo como con el mariachi, que se generalizó y se olvidó de lado totalmente el mariachi indígena. Y ya, esa es mi percepción. Me gustó mucho. Gracias. Adelante, Fernando. Sí, gracias. Bueno, espero que no se trabe mi internet porque acabo de prender mi cámara. Antes que nada, gracias por tu pregunta. Pues el carnaval en Puebla en general, pues lo que tiene de carnaval pues es la palabra, ¿no? Porque platicando con los informantes, lo que mencionan ellos es que pues el carnaval de Puebla nada que ver, como tú lo mencionas, con el de Veracruz o con el que se realiza en las costas, ¿no? Entonces, pues aquí hay un intento también por parte de algunos carnavaleros de llamarle danzas de carnaval, no completamente con el nombre del carnaval, ¿no? Pues sí, porque a final de cuentas nada tiene que ver con los otros carnavales que se realizan en las costas. Bueno, aquí lo principal que tiene aquí en Puebla es que es como o un significado muy generalizado, que es como la burla a los hacendados, ¿no? Españoles que estuvieron viviendo en Puebla. Pero pues aquí también hay investigaciones que posiblemente vaya más allá, ¿no? De la burla al hacendado. Algo que sí es muy probable, que pues yo no lo descarto, ¿no? Que ocurra, porque precisamente por este desconocimiento, ¿no? Porque pues a final de cuentas aquí en Puebla pues dicen nada más como que es carnaval y pues discúlpenme la palabra, pero pues prácticamente que nada más es el puro desmadre, ¿no? Cuando pues ya yendo y viéndolos ahí directamente pues te das cuenta que en algunas ocasiones va mucho más allá de eso. Entonces, pues sí, no descarto la idea de que ocurra,
De hecho, pues en los barrios de la ciudad de Puebla, pues existe ahorita un momento de gentrificación en el que, pues sí, como lo comenté, pues se están desarrollando muchos conflictos incluso entre las cuadrillas, ¿no? Que pues hay quienes pertenecen a estas, pues, contextos turísticos pues sí, que se unen al municipio a final de cuentas para, algunos para no desaparecer y otros pues porque a final de cuentas pues les gusta o quieren posicionarse como la mejor cuadrilla de Puebla, ¿no? Como que algo que sea que llame la atención de la ciudad. Pues no sé si respondí la pregunta y de nuevo muchas gracias por tu intervención. Adelante, Ana. Bueno, Sí. tengo una pregunta para María Fernanda y otra para Stephanie. Para María Fernández, ¿dónde podemos leer su trabajo? Porque está increíble y pues muchas felicidades. Y bueno, para Stephanie tengo varias preguntas. Sobre todo me interesa por qué utilizó la categoría etnociencia y por qué se está utilizando también la categoría de arte. Digo, sobre todo pensando que los textiles tradicionales de las más de 68 naciones indígenas que quedan englobadas bajo esta categoría y que son extremadamente complejas, pues no necesariamente se han manufacturado históricamente desde la categoría de arte, que es bastante novedosa, si nos ponemos a ver la existencia de los textiles y los miles de años que tienen. Entonces me interesaría saber eso y también pues exhortar a todo mundo a que cuando abordemos un tema que tenga que ver con los textiles, sobre todo indígenas o tradicionales, y a la indumentaria en general, pues tratemos de hacerlo desde una mirada de complejidad, ¿no? Porque va más allá de la estética, va más allá de pensar que son simplemente una fuente de inspiración, porque es replicar un discurso en donde únicamente se ve a las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas como recursos a ser utilizados, ¿no? Y eso es un poco preocupante, es de lo que hablaba sobre todo la ponencia de la compañera Gabriela y lo que Roberto y yo tratamos de explicitar en nuestra participación, ¿no? Y creo que por ahora sería todo. Gracias. Ana, no está Stephanie, pero dejé que colocaras en la mesa el tema porque sí también me parece importante. No sé si alguno de los ponentes que están aquí quisieran hacer algún comentario al respecto, que también, bueno, de alguna manera abarcan ese tema, no sé. Bueno, Roberto, sí, por favor, adelante. Bueno, también sumándome, me sumo al comentario de Kateri, pero más bien también tengo una pregunta para Gaby, o pongo en la mesa esta discusión. Me gustaría saber tú qué piensas, o que nos compartieras como cuál es tu opinión sobre este giro que se da a través de la ley HARP a la noción de apropiación cultural indebida y cómo se transforma en un elemento más bien ético y se anula por completo la palabra extractivismo, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Y por otro lado, me parece muy, muy brillante y me agrada muchísimo estas clasificaciones que haces de la apropiación, porque entonces nos permiten aterrizar mucho más como estas manifestaciones o cómo se dan estas expresiones. Y creo que eso sería como, ok, si en la ley no se va a enunciar el extractivismo, ¿cómo a partir de instrumentalizar la noción apropiación y dividirla en todas estas clasificaciones, pues nos puede dar herramientas, sí, para poder ejercer esta ley. Y por último, comentarles a todos que los problemas de la ley, de esta reciente ley comercial, recientemente junto con unos colegas publicamos un artículo sobre un breve análisis a esta ley. En Pátzcuaro está sucediendo algo similar a raíz de la promulgación de esta ley. Un grupo de mujeres que hacen este bordado tradicional de una comunidad cercana a Pátzcuaro, donde se narran episodios de la vida cotidiana de la comunidad, ha sido denunciada por otro grupo bajo el argumento de que se están plagiando estos mismos elementos, ¿no? Y entonces, esa es otra situación terrible que nos plantea esta ley, cómo dentro de una misma comunidad de artesanos que se dedican a la misma, pues sí, tradición artesanal, pueden reunir herramientas para poder
legitimar su práctica por encima de otros artesanos de esa misma comunidad, ¿no? Y el riesgo que presenta o acarrea construir una ley que no está protegiendo algo que me parece vital, que son las condiciones de trabajo de quienes se dedican a la labor artesanal y pone como prioridad pues las expresiones culturales, estéticas, digamos lo bonito, lo atractivo, lo que es folclorizable, en fin, ¿no? Y hasta ahí pues sigamos con la discusión. Gaby, por favor. Ay, Roberto, muchas gracias por tus comentarios. Pues justamente creo que el problema de la ley es que en vez de ponerlo como un problema, lo ponen como algo moral. Tú moralmente te tienes que sentir mal por hacer uso de la iconografía, etcétera, pero no nos dan como una descripción clara de qué es realmente a nivel legal, en qué les afecta, cómo sería la reparación del daño del mismo, cómo les afecta que estén usando su iconografía, ¿no? Que estén cortando su indumentaria. Creo que lo dejan en algún problema moral y eso es la gran problemática, ¿no? Que no lo están viendo a nivel legal, o sea, lo están viendo como algo moral y por eso hacen uso de este decálogo ¿no? De impacto, esta línea de ¿está siendo ético? ¿No está siendo ético? Sí, o sea, eso lo sabemos, pero a nivel legal, ¿cómo impacta? ¿Cómo impacta a la comunidad que se esté colaborando con un artesano y no con todos, ¿no? ¿Cómo le afecta a Pinotepa de Don Luis que esté con una asociación y no con otra? A mí como parte de la comunidad, que tú uses un posaguanco como de vestido, ¿cómo me está afectando ¿no? En la práctica? De que se esté beneficiando económicamente una persona y no la otra. Hace 2 años, digo, bueno, no sé si tiene mucho caso que lo explique, pero fui a Carnaval de Tilcajete. Entonces ahí está el taller de Jacobo y María de los Ángeles. Entonces ahí había un problema de confrontación entre ellos porque ellos estaban lucrando con el carnaval, ¿no? Y decían los otros, bueno, es que no nos molesta que traigan al turismo, sino que están lucrando con algo que es de la comunidad. No, creo que el problema va más allá de lo moral, sino necesita tener una base, necesita tener, sobre todo creo que dejar de homogenizar todo, como es que a Pinotepa le afecta igual que al Istmo, Pinotepa quiere lo mismo que la Mixteca, ¿no? Siento yo que es eso, que lo ven como algo moral y no como algo legal. Y espero haber contestado la pregunta y te agradezco mucho los comentarios. Te digo, sobre todo la clasificación, luego con la intención de que las prácticas no se identifiquen y que no se diga nada más apropiación para todo, ¿no? Y aprovechando el espacio, justo con lo que dice María Fernanda, una de las cosas que he visto en mi trabajo es esto de las marcas, ¿no? Esto de Puebla, de Oaxaca lo tiene todo, ¿no? Chiapas, no recuerdo cómo es la marca, pero justamente son instrumentos que usa el Estado para darle certificación, ¿no? A ciertas cosas. Oaxaca lo está haciendo con los artesanos. Justo lo acaba de hacer, les acaba de entregar un certificado en donde dice que son parte de Oaxaca, ¿no? Y eso deja de fuera, como ustedes mencionaron en su ponencia, entonces, ¿qué? Existen artesanos de primera, de segunda y de tercera clase porque no están en este padrón, ¿no? Esas son las problemáticas que tiene que ver la ley. Todo eso, y no lo está contemplando, están solamente tomando en cuenta problemas morales, ¿no? Problemas éticos, y que ni siquiera los están tomando bien en cuenta, porque entonces si yo como diseñador voy y me meto a una comunidad, legalmente sí tengo chance de hacerlo, a pesar de que no haya un intermediario que esté diciendo, está haciendo bien esa práctica, ¿no? O sea, bueno, la ley HARP es un análisis que me gustaría mucho leer el trabajo que están haciendo sobre Pátzcuaro, porque pues la verdad es que hay muchas cosas que desentrañar al respecto, ¿no?
Pues muchas gracias. ¿Alguien más en el auditorio? Bueno, prácticamente retomé esto de la etnociencia porque creo que es una rama que me da la accesibilidad para acercarme un poco más a este conocimiento de los colores, los textiles, y evidentemente, retomando con la anterior carrera que yo cursé, siempre va a ser una gran controversia. Siempre, siempre, en cuestión de arte y artesanía, pues dicen que nunca se llevan bien y que siempre se mandan, perdón por la palabra, siempre se mandan a la fregada, ¿no? Porque dicen, no, tú y yo no nos podemos compaginar y no nos podemos entender. Pero al fin y al cabo, desde mi punto de vista y desde mi interés como investigación, y yo sé que es muy, muy complicado a veces, porque incluso en las mismas comunidades no te va a estar diciendo lo que es cada cosa, y es un poco complejo. Entonces, por eso con el tema de etnociencia, que es en este caso el conocimiento indígena que ellos transmiten a través de lo que ellos saben, conocen, y en este caso lo pueden transmitir en sus bordados, evidentemente siempre va a ser un poco más complejo, por lo mismo que a veces las mismas imágenes que se representan en sus mismos bordados, a veces ya han sido solamente por un acto repetitivo. A veces, no van a ser siempre. Pero hay algunos que todavía llegan a tener ese conocimiento de, ay, es esto es lo que significa, y a veces lo dejan un poco ahí. Y hasta incluso con los mismos colores, que en este caso también ha sido como fuente de estudio el círculo cromático que tiene cada grupo originario y como tipo de identidad, porque incluso también los colores son parte de su identidad, los colores que se transmiten y a través de lo que ellos dan a entender cómo es su forma de expresarlo a través de un textil y su iconografía, y evidentemente, por lo mismo que vuelvo a decir, no va a ser ahora sí la información que tienen ellos en charola de plata, solamente van a ser un poco más accesibles a lo que ellos te pueden dar, a lo que ellos te pueden transmitir, y en este caso pues se retoma dentro de esto de la etnociencia, porque creo que se me hace muy factible desde lo que yo estoy estudiando, bueno, bien lo que yo estudié como artista, bueno, lo que soy como artista plástica y también como historiadora, y al fin y al cabo pues todo eso es un poco más un estudio etnográfico, por así decirlo, como yo lo he estado encontrando, y evidentemente va a ser un tema y una complejidad que va a ser de siempre, toda la vida, pero en lo que se pueda mostrar, y en mi caso, que es lo que más me interesa, es el círculo cromático de estos grupos originarios y cómo es que van construyendo sus símbolos a partir de los textiles y hasta incluso la representación que se tiene en cada uno de ellos, esa gran relación que lo puedo ver desde mi punto de vista, lo mismo vuelvo a decir como artista plástica y en este caso siendo también historiadora. Muy bien. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi comentario es hacia las compañeras que están en el Centro INA Veracruz. Me parece muy bonito su trabajo, su proyecto. Me parece muy bonito, ya que yo desde la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio hemos estado trabajando desde el 2015 justamente en lo que es la Estrategia Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Y con ella se ha dividido en diversos rubros para entender cómo se tiene que conformar no solamente la restauración, sino la conservación del patrimonio, porque en años anteriores los indicadores que nos estaban diciendo a nosotros, que eran lo que le daba la funcionalidad a nuestra coordinación, o más bien a la situación de la restauración en el país, eran por material o por mueble restaurado, o bien inmueble asociado al mueble, más bien, no, mueble asociado al inmueble restaurado, y se dejaba muy de lado la conservación. Y entonces empieza a haber un nuevo debate a partir de la creación de esta estrategia que se alinea al Plan Nacional, y esta estrategia empieza a decir, ¿saben qué? Aquí hay algo más sustancial, y eso es la conservación. ¿Qué conlleva la conservación? No solamente lleva el embalaje de las piezas arqueológicas ni demás, sino que con ella lleva una acción de vinculación con diversas áreas del instituto, donde tienen que caber diversas especialidades, pero también diversos personajes, porque cuando nos encontramos con esta situación del resguardo del patrimonio, no entendemos que conservar debe de ser antes que restaurar, porque restaurar debe de ser la finalidad última de la función de la conservación. La conservación va a buscar que justamente este material no llegue a su deterioro,
no llegue a perder, porque incluso cuando se restaura, se llega a perder gran parte de ese contexto, pintura, material, por los solventes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se ha tenido que trabajar de forma muy interdisciplinaria, no solamente con restauradores, sino que también con custodios y el recurso humano no especializado que tiene en sus manos los recursos, bueno, el patrimonio. Y no solamente arqueológico, porque justamente nos hemos encontrado en todo este ejercicio, que justamente ya estamos nosotros hartos del SUR, del CIF, del PAT, ya estamos así como de, o sea, porque el SUR no combina con el CIF, porque lo que está registrado en el CIF no va para el SUR y que bla, 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 y que bla, 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 y de repente viene el PAT y nada nos está cuadrando, entonces hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, justamente en este entendido, es muy importante entender qué vinculación debe de tener la conservación justamente con las comunidades y con las personas que están en constante contacto y en atención, y eso se va a lograr no solamente mediante la difusión, que es este lenguaje especializado que manejamos nosotros, sino se va a lograr mediante la divulgación, es decir, vamos a hacer que la gente entienda cuál es la importancia de la conservación, y esa importancia se va a ver en el patrimonio museográfico, en el patrimonio histórico, en papel, metales, escultórico y arqueológico, obviamente. Entonces, justamente toda esta discusión y lo que ustedes expresaban me parece muy bonito, porque es como ver todo el trabajo que estamos desarrollando en la coordinación, verlo justamente en específico. O sea, ya estoy conociendo lo que está haciendo Centro INA Veracruz, ¿y quiénes son las personas que no están en Centro INA Veracruz? Entonces ya sé a quién reclamarle para la siguiente, ¿no? Pero las felicito porque de verdad es un gran esfuerzo y porque la conservación hasta hace unos 2, 3 años no era el eje de discusión. Porque al conservar se divulga, al conservar se investiga, al conservar se hacen más funciones, se acerca a la comunidad. Y para eso existe porque la normatividad del INA todavía no está clara sobre cómo conservas un papel, cómo conservas un juguete, cómo conservas un acervo fonográfico, fotográfico, etc. No existe una normatividad, no hay un manual todavía establecido de que nos diga cómo se conserva el patrimonio. Tenemos la claridad con el arqueológico, pero todavía no tenemos la claridad concreta de los demás tipos de materiales arqueológicos. Y uno de ellos, y el más problemático ahorita en el instituto, es el documental, que crece exponencialmente año con año, por no decir día con día, porque día con día ese acervo documental va en crecimiento. Y no hay forma de hacer acciones directas de restauración en cada papel, sino que hacer acciones directas de conservación en lotes completos. Pero eso se necesita un recurso enorme, y que actualmente sabemos que tenemos esas limitantes. Entonces las felicito mucho, sigan con ese esfuerzo, nos encanta saberlo y pues bienvenidas. Y, bueno, no sé si Diana… sí, bueno, quisiera darle la palabra a María Fernanda, por favor. Sí, perdón. No, sí, adelante. Contestando a la pregunta de la compañera, antes que nada, pues muchas gracias por sus comentarios. Actualmente no se ha publicado, pues nada, pero, por ejemplo, en mi seminario, que es de espacialidades de la Benemérita Universidad, en el Colegio de Antropología Social, tenemos una página Grupo, Espacios, Territorios, Lugares y Procesos Socioculturales. Ahí pues se han estado publicando postales etnográficas, infoetnografías como medio de divulgación, ¿no?, de nuestros trabajos que estamos haciendo en el seminario. Entonces, pues para compartirles que ahí también he publicado pues algunas cosas, no tanto, pero como yo quisiera, no sé, en un artículo, por ejemplo, pero pues se ha estado publicando un poco de lo que se está trabajando. Y nada más sería eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, si Karen y Shesid quieren comentar algo ya de manera final, o alguien más de los ponentes. Yo quisiera comentar algo último. Bueno, sí, Ana. Iba a comentar una cosa, pero voy a aprovechar también yo como conservadora restauradora, para felicitar a las que trabajaron en el Centro INA Veracruz, porque están haciendo lo que muchas conservadoras no están haciendo y debería darnos vergüenza, la verdad, a mi gremio, porque de repente pareciera que se conserva para dar ponencias y escribir artículos y encontrar el hilo negro de los procesos de restauración, y no se conserva para las comunidades. Entonces yo quiero felicitarlas y ojalá que sean un ejemplo para mi gremio, porque no todas están haciendo eso. Y pues un aplauso.
Y ya lo otro súper rápido también desde mi visión como conservadora restauradora especializada en textiles, moda e indumentaria y también como creadora, artista o artesana textil en formación, yo sí quisiera como pedirle a la gente que abordar los textiles de manera verdaderamente respetuosa, entender que estos trabajos se manufacturan desde distintas epistemologías, pero también desde distintas ontologías. Entonces, cuando hablamos de abordar una paleta cromática, estamos abordando una noción occidental de qué es el color, ¿no? O sea, el color es el reflejo de la luz, por lo tanto, lo importante en el color es la persona que lo está viendo, porque si no lo vemos, el color no existe. Entonces, si yo digo que el mar es azul, alguien ñusabi de la costa de Oaxaca me va a decir, no, la mar es verde, ¿no? Porque el azul no existe para nosotros y porque la mar es Tañu'u, la diosa de la mar, es femenina la mar, ¿no? Entonces sí creo que cuando hablamos de una manera tan general, cuando no nos enfocamos en una comunidad en específico, en una cooperativa en específico o en un tipo de material en específico, dícese los pozahuancos, que además eso ya es una categoría que nosotros lo ponemos porque se dice che'e, ¿no? O cuando hablamos de un huipil, que también es castellano, no estamos hablando de un xicu, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser más respetuosos, más empáticos, tratar de quitarnos los lentes de occidentalidad por 3 minutos y decir, oh, tal vez tengo que empezar a activar la escucha y ver cómo las mismas personas de las comunidades nombran, entienden y viven sus textiles, no solamente verlos desde una visión exotizadora, folclorizadora, que por demás es racista, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por el espacio y ojalá que en la próxima edición haya mesas de conservación-restauración. Gracias. Gracias, Ana. Allá en el auditorio, no sé, ¿algo más? Creo que no. ¿Por ahí? ¿Que no? Las compañeras del Centro INA. Claro. Que bueno, aprovechando de que van a hablar, yo también quisiera hacerles una pregunta. Brevemente, este asunto del Sistema Único de Registro Público de Zonas y Sitios, que es pues la base de datos que ustedes emplean para hacer esta clasificación, propiamente este registro, ¿está conectado con otros museos del instituto o solamente es a nivel local en Veracruz, ¿no? Sí, pues realmente está conectado con el Museo de Antropología, o sea, más bien como que tienen proyectos, pero en el caso de nosotros sí estamos designados completamente por el Centro INA Veracruz y ya de ahí pues las colecciones que estén dentro del Museo de San Juan de Ulúa, del Fuerte de San Juan de Ulúa, y ahí también nos pueden llevar dependiendo de los diferentes museos que se encuentren en todo el estado de Veracruz, ¿no? Y de las colecciones que se vayan encontrando, somos como yo, mi compañera, mi compañero y yo, somos quienes están llevando todo ese registro, pero principalmente se lleva todo lo que es de San Juan de Ulúa y lo que vaya saliendo de otros museos y de otras localidades. Se lleva directamente allá, como por ejemplo la semana pasada nos llegó una colección que fue entregada de Boca del Río, con más de 1000 dioses narigudos, los cuales tenemos que ir registrando, y te llega de todo, pero todo sin un contexto en específico, el cual tenemos que completamente empezar desde cero, empezar a hacer toda la investigación bibliográfica, y empezar a analizar, armar lotes, armar conjuntos o algún tipo de unitarios, ¿no? Para poder clasificar todo y pues es una chambota y es muy importante. En verdad es muy, muy importante el proceso que llevamos nosotros para conservar todos los bienes arqueológicos, subirlos al sistema de registro y de ahí divulgarlo de una manera adecuada a todo el estado, incluso toda la nación. Y pues eso. Muchas gracias. Bueno, era en términos técnicos, sobre todo por esta parte que dicen de la homogeneización de los criterios, pero bueno,
Continúen con su intervención, después tendremos oportunidad de platicar. Sí, bueno, el Sistema Único de Registro Público sí es a nivel nacional, es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues igual la validadora del Centro INA Veracruz, Beatriz Amaro, pues nos dijo que les hiciéramos la invitación a los investigadores a registrar los bienes arqueológicos que son resultado de sus investigaciones. Claro. Porque pues es importante, ¿no? Para llevar como pues para tener el dato, ¿no? De la cantidad, pero también de dónde se localizan o pues de estos criterios que se nos piden en este sistema de registro. Bueno, y pues respondiéndole también al compañero que nos hizo el comentario y a la compañera también, pues sí, el registro, pues como ya lo mencionábamos, es parte de la conservación, ¿no? Nosotros lo retomamos como del trabajo de investigación de Manuel Gándara, que pues también tiene un libro sobre la divulgación en arqueología y cómo pues es muy importante realmente, porque pues recuerdo haber leído por ahí una frase de que no se defiende lo que no se conoce. Entonces, pues sí, nosotros como investigadores sociales de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia tenemos que hacer este trabajo de divulgación del patrimonio y eso pues lo explica muy bien en su libro, ¿no? El doctor Gándara, ¿no? Cómo hacer este vínculo entre las comunidades y que tratar de contestar esa pregunta de, bueno, ¿y estos monitos de barro, a mí qué, no? Como, bueno, de forma muy burda, ¿no? Es decir, pues hacer este vínculo o esta explicación de cómo ellos se relacionan con estas colecciones o con este patrimonio, ¿no? Y pues, no sé si quieres agregar. Pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues bueno, damos cierre a la mesa 4. Esperamos que sigan las siguientes presentaciones. Mañana a las 11 la conferencia magistral. Y bueno, pues muchas gracias Gaby, Fernanda, Roberto, Ana, Estefani. Pues muchas gracias. A nombre del Observatorio Coyuntural Antropológico, les damos las gracias a todos y todas las ponentes por haber asistido. Es muy reconfortante ver el fruto de sus estudios. Sigan así. Recuerden que este espacio es para la profesionalización de los jóvenes estudiantes de disciplinas antropológicas y esperamos que para la siguiente edición tengamos aún más amplitud. Entonces, sigan investigando, sigan estudiando y síganse formando.